Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Reciban todos un cordial y fraternal saludo. Bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Como siempre nos acompañan nuestros amigos Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor, John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR Regional, y como siempre nos acompaña en la asistencia técnica Harold Faría. Bueno, John Jairo, buenas noches. Edson, muy buenas noches. Reciban un cordial y fraternal saludo igualmente a todos los compañeros y compañeras que jueves a jueves sintonizan nuestro programa, están pendientes de todos los informes que diariamente, que semanalmente damos a través de estos medios, los cuales nos facilitan, sin duda alguna, de hacer un análisis y de concluir muchas de las situaciones que diariamente vive el magisterio. Entonces, bienvenidos compañeros, los invitamos cordialmente a que compartan el enlace, a que compartan los informes que hacemos diariamente a través de los grupos con los demás compañeros. Esto en aras de construir, en aras de tener una claridad referente a las temáticas que se tratan. Bienvenidos. Sí, compañeros, lo estamos invitando para que nos hagan réplica, compartan el enlace, para que más compañeros docentes pues se enteren de las problemáticas, se enteren de los temas importantes que semana a semana pues se presentan en la parte educativa. Hoy pues tendremos varios temas interesantes como la reforma laboral. Vamos a hablar también sobre la movilización de este 28 y 29 de mayo, marcha y plantón, ¿no, John Jairo? Correcto. Avances de la negociación colectiva, y también vamos a tocar el tema de cómo va la implementación del decreto 0277. Estamos esperando que nuestro compañero Juan Pablo pues llegue a cabina, ya está próximo a llegar. Entonces, para que pues nos dé su respectivo saludo. Iniciamos entonces con el primer tema, ¿no? Reforma laboral, ¿no? Bueno, compañeros, es un tema pues muy sonado, ¿no? En los últimos, creería que 3-4 meses ha estado sonando a raíz del hundimiento de las reformas que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, y que sin ser uno tan políticamente de una zona o de otra, sino pues buscando la equidad, la justicia, buscando la reivindicación de todos los derechos que a lo largo de la historia le han conculcado a la clase trabajadora, le han quitado, y que sin duda alguna pues se ve reflejado en la calidad de la sociedad que hoy tenemos. Entonces, por ejemplo, desde la educación, ¿cuánto dinero, cuánta inversión ha dejado de percibir los planteles educativos a raíz de esas reformas y de esas políticas neoliberales, las cuales dejan de lado los intereses de la sociedad, de los más necesitados, y ponen el servicio de la educación o los intereses al servicio de los grandes empresarios y de las grandes empresas? Entonces, de ahí surge un concepto. Entonces, ¿qué estamos enseñando y para qué estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes y qué clase de sociedad estamos construyendo? Entonces, si vamos a construir empleados, pues, ¿qué tipo de educación queremos orientar? Ahora bien, estas reformas, sin duda alguna, pues, presentan un cambio estructural al modelo económico y social de nuestro país, buscando, pues, dentro de toda la integridad, pues, una justicia social que nosotros a lo largo de la historia, desde que inició el sindicalismo, ha sido uno de los pilares fundamentales, y uno de los objetivos es la justicia social, la equidad y la ampliación de los derechos. Eso es, porque los derechos que hoy poseemos no son derechos que nos los haya reconocido el patrón, porque es que Nelson sí trabaja, porque es que Juan Pablo también trabaja, entonces le vamos a reconocer estos derechos, o le vamos a dar esta bonificación, o le vamos a dar la media prima, o le vamos a pagar el servicio de salud. No, todo ha sido ganado. Ahora bien, en este gobierno pues se tiene la oportunidad histórica para consolidar esas conquistas
sociales y sindicales, porque el sindicalismo va de la mano con lo social. No es únicamente que nosotros como docentes estamos luchando únicamente por los beneficios de los maestros y de los estudiantes e inversión en todo lo que tiene que ver en educación. No, esto va más allá, trasciende a lo social, a que si el padre de familia percibe un mejor salario, tiene una mejor calidad de vida desde las oportunidades laborales, obviamente eso se va a ver reflejado en la calidad de los estudiantes que nosotros vamos a tener. En ese sentido, pues es un camino hacia la justicia laboral y social. Ahora, la reforma laboral pues busca corregir las profundas asimetrías del mercado del trabajo. Entonces, ¿cómo a través de una reforma laboral se puede dignificar los derechos de los trabajadores? El reconocimiento de esa entrega, de esa mano de obra que representa el trabajador y que percibe el dueño de la empresa, ¿sí? A través de beneficios económicos, pero que esos beneficios económicos los acumula el dueño de la empresa y el trabajador, que es el que produce o vende su mano de obra, no percibe muy poco. Entonces, sí es importante estos elementos, esto como a modo de información, de contextualización, de que no es que uno esté a favor o en contra de un gobierno, no, sino es desde una parte crítica transversal, decir, uy, una reforma sí le hace falta, una reforma laboral sí le hace falta a la clase trabajadora. Otro elemento es esta reforma, pues surge, ¿no? Se ha caracterizado porque hay cantidad. Por ejemplo, conozco el tema de los conductores de tractomulas o de estos de los que transportan mercancía. Estos trabajadores son informales, o sea, son informales, no. Trabajan sobre un concepto de tercerización. Y entonces a ellos no les pagan el salario mínimo, pero perciben un poquito más por una vaina que se llama viáticos y otros conceptos, pero el problema no está ahí. Quizás el conductor recibe 3 millones o 2 millones y algo por su trabajo. El problema está en que está cotizando al sistema pensional únicamente por un salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él se pensione, no se va a pensionar con el porcentaje de todo lo que ganó en su vida, sino únicamente basado en el salario mínimo. Entonces son elementos que hay que tener consideración de ello. Ahora, la precarización de las condiciones laborales. Entonces, los empleados normalmente uno tiene que tener un buen espacio laboral, uno tiene que tener un buen ambiente laboral para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones, buscando tener el menos efecto negativo en su cuerpo. Entonces, si el profesor está trabajando, pues tiene que tener una silla ergonómica, tiene que buscar que la cantidad de estudiantes sea lo mejor posible, que el ambiente laboral le coincida con eso que nosotros queremos. Pero si nosotros tenemos unas condiciones regulares y la clase trabajadora tiene unas condiciones regulares, ahí se ve afectado y el concepto de precarización se empieza a dilucidar. Es cuando usted tiene los 45 o 50 años. Entonces el maestro ya no va a rendir igual que cuando tenía 30 o 35, sino ya va a empezar a rendir menos. Y las empresas por lo general, y hasta pasa en el magisterio, entonces al profesor o al empleado le dice, no, pero es que usted se me está incapacitando mucho. Entonces así no me sirve. Entonces son esas perspectivas las que nosotros, pues desde una manera objetiva, tratamos de orientar y de socializar con todos los compañeros, pues en aras de construir y de tener una visión diferente a lo que normalmente los medios tradicionales incitan y tergiversan esa información a beneficio de unos cuantos y no de la clase social y de la clase trabajadora. Muy bien, Juan Pablo. John, que llegó Juan Pablo hace ratico y bueno, también nos acompaña, como siempre, Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, John. Buenas noches, Harold. Buenas noches para las maestras y los maestros que
nos están escuchando. Bueno, pues John Jairo, la verdad, pues la reforma laboral, haciendo un pequeño análisis, antes del 2002, los empleados contaban con ciertos derechos o privilegios, ¿no? Como eran las horas extras, los recargos nocturnos, los recargos dominicales, que pues se montó un doctor allá supuestamente a quitar esos recargos, esos derechos de los trabajadores, supuestamente para implementar o para crear disque más empleo. Pero los índices marcan otra cosa. Totalmente. O sea, la verdad no se bajó el índice de desempleo para nada. Ujú. Fue muy poco, la verdad fue muy poco. Entonces, hoy en día sale nuevamente esta reforma para devolver estos derechos, devolver estos privilegios que tanto necesitan nuestros trabajadores y trabajadoras. Nelson, una vez que ella estaba leyendo un documento donde hablaba de que, por ejemplo, se hace una reforma laboral, ¿sí? Y esa reforma laboral no es instantáneo, no es inmediato los efectos. Sí, uno puede pensar una reforma laboral, pero los resultados se vienen conociendo 4 o 5 años después de que ha pasado el gobierno, después que ha pasado el mandato, entonces es donde se puede inferir o se puede identificar si esos resultados de esa reforma fue positiva o negativa. Nosotros, pues como dirigentes sindicales, conocemos de que esas reformas directamente van a afectar a la clase trabajadora positivamente, ¿no? Positivamente. Entonces, en ese sentido, sí es el análisis y el contexto del cual, pues tratamos de socializar con todos los compañeros. Sí, claro, John Jairo, es que hablemos cuando nuestros trabajadores tenían esos beneficios, ¿acaso las empresas estaban en quiebra? Para Ujú, nada, ujú. estaban produciendo normal. Entonces no entiendo por qué los quitaron esos beneficios. Ah, Bueno, Juan Pablo, bueno, vamos a leer unos comentarios, Nelson. Hay algo por ahí. hoy me está saludando a un gran compañero, un gran amigo, el profe Norberto Pérez Pacheco de la institución educativa Juan Pablo I. Un gran saludo, Norberto. Acá más adelante vamos a tocar un tema de un comentario de la profe Elena Cooper, y la verdad bastante preocupante, mi profe, donde nos está comentando que algunos rectores de instituciones educativas están impidiendo que los docentes provisionales afiliados al sindicato participen en las marchas y movilizaciones, lo cual, sí señor, está vulnerando los derechos de la movilización. Ellos están sindicalizados, tienen todo el derecho a salir a esas marchas, a salir a esos plantones que organiza obviamente Asinor, FECODE, Asinor. Entonces más adelante estaremos tocando ese Ajá. tema. Ese tema está Sí, dentro. sigamos con los saludos. Una cosita para esos compañeros. Mire, eso ya vuelvo a la clasificación de los rectores. Los rectores consecuentes con la profesión, con sus compañeros, los compañeros directivos que son temerosos de la Secretaría de Educación y los que creen que los nombraron para dirigir una cuadrilla de peones en Hacienda del siglo XIX. Colóquenle una queja en el Ministerio del Trabajo. Vayan al Ministerio de Trabajo, aquí el Dierman, busquen a Dierman Patiño, sí, busquen al doctor Dierman Patiño, que es el director de la regional, y dígale, mi rector Pepe Moncada García me impide el derecho a la protesta social, estoy afiliado. Vaya a la personería municipal y también coloque esa queja. Vaya a la Procuraduría. Ya el sindicato ha explicado hasta la saciedad los que se tienen derecho, que son convocatorios, excepto que una autoridad judicial nos impida el derecho a la protesta amparado en un estudio riguroso de la norma, ¿sí? Un rector no tiene la potestad. ¿Sí? Que los derechos de los niños, bueno, eso era precisamente lo que estaba mirando aquí, porque hay una cosa que sí no me gustó nadita de esta movilización. Ahí estuvimos, ¿sí? Con pensamiento crítico, ahí estuvimos ayer marchando con pensamiento crítico. Acabo de llegar porque estuve de principio a fin en la actividad de esta tarde. Pero es muy, muy feo esa actitud ambigua de miembros del gobierno, del Poder Ejecutivo, porque por un lado
invitan a la marcha. Digamos que casi que se invitó el día que se hunde la reforma, la consulta por la reforma. Vamos a una más gran manifestación de trabajadores. Y en consecuencia con los trabajadores, pues el movimiento obrero sale a la calle, la dirigencia sindical sale a la calle. Pero por otra parte, hay que decirlo también, esa parte fue fea. Pues hay unas presiones de los sectores tradicionales que son de esperarse y toda la vida han existido. De mirar cómo desmontan la protesta social. Eso siempre ha existido desde que yo tengo memoria. Y lo he leído de que en los antepasados siempre eso ha estado ahí. Entonces, cerca de 71 o 2 secretarios de educación de los más de 90 entes certificados en el país envían una carta al Ministerio de Educación, aduciendo de que pobrecitos los niños, de que la garantía de que el PAE, sí, uno sabe que el PAE es muy importante y que para muchos de los estudiantes pues puede ser casi que lo único del día. Sin embargo, el PAE es un programa que no depende para el reparto, pero termina el maestro siendo el ejecutor del PAE. El PAE tiene unos operadores y esos operadores deben garantizar el PAE la entrega. En pandemia no podíamos estar los profesores y ahí le hicieron entrega de alimentos, de canastas y demás. Lo mismo tienen que ir mirando y para ir desligando, porque el PAE se convirtió en una herramienta que favorece a los niños, pero también es una excusa para romper la huelga. Siempre han habido como elementos para romper la huelga y las movilizaciones. Cuando apareció la prima Samper, entonces la colocaron ligada de que si hay un día que no se labore, se pierde la prima por completo. Sí. Y de hecho, seres infelices de esta vida, como Cecilia María Vélez Guay, cuando fue secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, hizo un descuento de esa prima al magisterio afiliado a la AE, y eso tuvo unas repercusiones. Con el tiempo, con el paso de los años, vía judicial, pues eso se pudo resarcir, vía presión sindical se pudo resarcir para los maestros, pero eso generó pánico en su momento, porque es que los golpes fuertes van es al bolsillo. Sí, claro. Ese es el golpe fuerte. Entonces, ahí está un elemento. Pero vuelvo entonces acá a lo que venía comentando. Entonces, sale esa misiva de los secretarios de educación. ¿Qué es carreta que estén interesados por los niños? Si estuvieran tan interesados en los niños, harían lo posible, se desvelarían por la infraestructura de los colegios, se desvelarían por los celadores, por los aseadores, por el personal administrativo. Eso es carreta. ¿Sí? El 90% de ellos son fichas políticas en las secretarías de educación. Algunos lo hacen mejor y lo intentan hacer lo mejor posible, otros lo hacen regular y otros lo hacen pésimo. ¿Sí? Ahí hay muchos entes territoriales del país donde han saqueado los recursos de la educación. Pero lo más lamentable es que en la ambigüedad que yo planteo, desde el ministerio se les dé cancha, se les dé pedal. Entonces ya en este momento hay rectores, porque en eso sí hay una sagacidad, no se ha dicho, no ha salido la orientación cuando ya está. ¿Y cómo vamos a recuperar los 2 días, profesores? Ajá. Sí. ¿Cómo vamos a recuperar los 2 días? Porque ya el ministerio habló de los 2 días. A esos compañeros rectores, díganme, ¿cómo van a implementar las 22 horas? Total, sí, primero díganme cómo van a implementar antes de estar pensando cómo, o sea, en eso sí, muy ágiles. Y si FECODE, esto es una responsabilidad de FECODE, si FECODE se deja meter ese sapo, es un acabose para la movilización del magisterio. No lo puede permitir. Y FECODE no puede, ay, gobiernito amigo y ministro amigo. No, tiene que decirle, claro, señor ministro, señor Poder Ejecutivo, incluido señor presidente Petro, la protesta social se respeta. Y es que se estaba acompañando. O sea, eso es una bofetada. Se pierde credibilidad. Y entonces, de otra parte, otra cosa que no me gustó, y estuve ahí,
Y yo lo dije acá y lo dije en un escenario. Si hay votación, iré a votar para resarcir, lo que decía John, hay que resarcir los derechos conculcados a los trabajadores. Pero hay que decir, o sea, esta también de el paro yo no lo organicé, no fueron las centrales obreras. Sí. A mí esta también me pareció muy fea de parte del señor presidente. Totalmente. Sí. O sea, sí, el momento del movimiento sí, pero ya como la cosa no es como parece, entonces ya no, yo es lindo eso, no. Entonces, si estamos en las buenas, estamos en las malas, estamos en las verdes, estamos en las maduras también, pero entonces en esto sí hay que tener mucha responsabilidad. Y otro elemento aquí, hay que pensar el agotamiento que tiene este tipo de táctica política sindical, que es que hay un agotamiento, compañeros, están cansados. Están cansados. Sí. Usted ve pocos maestros. Yo ayer de pies a cabeza la manifestación y bueno, la presencia era de otros sindicatos, de los chicos del SENA. Maestros, por supuesto, bien, pero no era el grueso, el grueso del magisterio. Sí, ahora, tenemos una responsabilidad social. Es una responsabilidad social. Y es que hay sectores, ayer pasábamos por el Alejandría y nos gritaban groserías. Váyanse para Nicaragua, váyanse para Venezuela. No. O sea, tenemos que hacer un curso de economía, de historia, de política con los estudiantes. Sin imponerles para que no digan, y con los padres de familia. Y hubiese sido interesante, otrora yo lo hice muchas veces, incluso en ambientes que uno no hubiese podido considerar hostiles para el magisterio y demás, explicarle, por ejemplo, por allá en el 2018, en el 2014, frente a movilizaciones, por qué estábamos en movilizaciones, y ver el apoyo de comunidades de padres de familia en sectores vulnerables, como Camilo Daza, por ejemplo, que estuvimos allá, John. Yo recuerdo esas asambleas, profe, estamos con ustedes. ¿Sí? Yo recuerdo alguna marcha que recibimos a los compañeros del Catatumbo, impresionante, ya estaba abierto el nuevo puente y las casitas de Cerro Pico y desde arriba, mi profe está esto, yo estoy con mi profe, no vayamos a tirar esto a la basura por una mala táctica, o sea, esto no se puede, si una cosa funciona y volvemos por allá al cuentico de la literatura. Si yo me pongo el pastorcito mentiroso, viene el lobo, y el día que venga el lobo realmente no va a haber con qué defendernos del lobo. Entonces, una cosa racional. Entonces, algunos compañeros uno le dice y se ponen bravos, es que usted no apoya, usted no está en contra del gobierno. No, es distinto. Pero sí tenemos que ser muy serios. Ahora, entonces, como que coqueteamos con lo que viene de Cámara, porque ahí aprobaron unas cosas en Cámara y ahí está el ministro Benedetti, como que sí, como que no, como que el movimiento sí, como que el movimiento no. Entonces, hay que ser un poco más claros en estas cuestiones. Asumir las cosas con mucha prudencia, ¿sí? En algunos lugares del país, y esto tiene que ver también con falta de formación de las bases, no se trataba aquí, o sea, bloquearle a un gobierno de pronto ajeno, como se le hacía a Duque. Pero trancar, estando en un gobierno cercano, ¿para qué vamos a cerrar las vías? No, que eso tiene un impacto en otras personas. Ayer me comentaban en Bucaramanga, hablaba con alguien de Bucaramanga, que cerraron la vía al aeropuerto. Entonces hay gente que tiene citas y pierde sus vuelos. Entonces es alguien que ya no vamos a ganar el voto para la consulta, sino yo voy a ir en contra, porque miren, me jodieron. El transportador que trae la carga de Bucaramanga, Pamplona o a Cúcuta, entonces que le cierran allá en el Parque del Agua. Entonces, Sí, eso sí. esta Esa no es la idea, el objetivo, no es la ¿no? táctica, no, la táctica, el objetivo es loable, Claro, pero claro. como yo lo hago, también cuenta, Claro. como yo lo hago, también cuenta. Entonces, ya no es, una cosa es ser oposición, otra cosa distinta es ser gobierno, ¿sí? Y entonces debemos estar aquí, debemos prepararnos políticamente para asumir otras cosas. Es como, por ejemplo, uno es impetuoso, y yo lo digo en experiencia propia, ya intento serlo.
pero a veces llega uno a la junta y uno dice, pues más chica, ya algunas cosas que planteaba no las puedo hacer. Y eso pues frustra, pero no se puede, no es tan fácil como yo creía, o como de pronto algunos compañeros piensan, es que ustedes no le dijeron como Cúcuta, por ejemplo, que pagó con recursos propios, y es que ustedes no exigieron a la Secretaría del Departamento, sí le exigimos, pero están en tiempos de ley. Claro, Entonces, esa es una de las preguntas, Juan sí. Pablo, menos mal que se adelantó. Sí, que están en tiempos de ley, mientras estén en tiempos de ley, que entonces les vamos a decir, les vamos a hacer un paro, pero ¿por qué nos van a hacer un paro si estamos en tiempo? Entonces no es fácil. Cuando uno llega ya esta mañana estuve acompañando a unas compañeras de lista de elegibles, ¿sí? A la Secretaría de Educación, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Cuando es la primera ocasión, o sea, esto no es tan sencillo. No es que uno llegue y todo, a ver qué trae usted, qué es lo que mandan nos decir, no. Ellos sacan sus asesores jurídicos, sacan sus argumentos. Y hay una norma que y lo hay respalda. normas también, sí, que en algunos casos, por ejemplo, en esto de las plantas de personal, le sacan a uno el 3021, pega con el 0277, pero le sacan el 3020, le dicen, no, pero la planta es global. Y es verdad, o sea, el gobierno manda una plata general por ente territorial. Él no le interesa tanto si aquí en este colegio hay 20, en el otro hay 25, en el otro hay 50, sino la cobertura que tiene. Y eso no se ha cambiado, compañeros. Eso no se ha cambiado, pero tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Sí, no es que ganamos la presidencia, entonces los salones van a pasar de 40 a 25 estudiantes al otro día. O sea, hay muchas cosas que son realmente difíciles en estos procesos de negociación. Juan Pablo, una conclusión para la compañera Elena Cooper. Cualquier cosa estamos a disposición, podemos ayudarle a construir esas misivas, esas solicitudes, sí, claro, esos derechos de petición, para que los compañeros también, o sea, que sientan ese respaldo de parte nuestra, que los estaremos acompañando, nos llaman, nos concretamos una cita y construimos el documento que realmente haga ese llamado y que dé resolución o que dé solución a eso que está fallando con algunos directivos docentes. Mire, nosotros yo particularmente lo he manifestado en reuniones con la Secretaría de Educación, pero también uno necesita la prueba fáctica. ¿Sí? Porque, bueno, ¿y dónde dijo el rector que no podían ir? Entonces llama al rector, yo nunca he dicho nada. La cuestión es que sea por escrito, ¿no? Que diga por escrito que no lo... Pero si le mandan a uno el mensaje, el WhatsApp que les envió, el correo que les envió, o tienen el audio, entonces dicen, mira, aquí está la prueba reina, claro, y lo envió. Eso es. Entonces no es una cosa de chisme, es una cosa real. Y compañeros, a mí también me llamaron de varios, en el aeropuerto, en alguna sede del aeropuerto, ni siquiera parece que el rector, sino como un coordinador o una coordinadora les dice a las maestras de primaria que no pueden ir. ¿De dónde tiene esa compañera esa potestad, ¿no? Esa potestad? ¿De dónde? ¿Sí? Váyanse. Y si a ella le pasa algo a los estudiantes, pues ella ¿para qué se puso a citarlos y obligar a citar? Entonces, compañeros, tenemos también que tener el valor civil. Si no somos capaces de rebelarnos a veces ahí en lo mínimo, pues mucho menos en lo macro. Sí, total. En lo macro. La escuela sindical, aquí hay un comentario del compañero Muñoz, Pablo Muñoz, donde dice que falta la escuela sindical y sin duda alguna. Vamos a dar un espacio, Juan Pablo, para que Nelson nos vaya leyendo los comentarios y saludar a los compañeros. Bueno, aquí nos saluda, está en sintonía la profe Gladys Teresa Díaz González, incluso nos hace una pregunta, que si se deben recuperar estos 2 días que hicimos movilización y plantón. También nos saluda, un gran saludo para una gran compañera también, Cielo Amparo Melo, de la institución educativa Juan Pablo I. Un gran abrazo, mi profe Cielo. Elena Cooper, ya la habíamos hablado, ¿cierto? Un gran compañero también nos saluda. Martín Ortega también trabajó en la sede bolivariano con nosotros, ¿no, John Jairo? Sí, correcto. También nos saluda nuestra delegada oficial de ASINOR de Alianza Magisterial, Viana González Urbina. Un gran saludo para Viani. Alexander Muñoz, que ya lo saludó John. Nos saluda también el compañero Nelson Enrique Rodríguez Laguado. Un gran abrazo. La compañera Rosa Villamizar Hernández también nos está en sintonía. Elías Calderón. Ciro Alfonso Díaz también nos saluda.
Vicky Peña Carreño, también de Juan Pablo I. Uy, está conectado Juan Pablo I y muy, de verdad, un agradecimiento a esos compañeros que nos están sintonizando a esta hora. Gloria Esperanza Rincón también nos saluda. Marta Isabel Martínez, Claudia Mantilla. Por acá tenemos más saludos. Rosa Villamizar Hernández. Nancy Villalba, Jorge Sarmiento, también nuestro delegado oficial de Asinor. Carolina Sarmiento, un gran saludo. Marianela Monsalve. Tenemos también acá al compañero Vladimir García, gran compañero también de Juan Pablo I. Hoy en día pues está en el Colegio Santos Apóstoles, ¿no? Nayibe Contreras también nos da su saludo. Luis Alfonso Agudelo. Y tenemos también a Marianel Madariaga López, que también nos saluda a esta hora. Les da un gran saludo y ojalá nos ayuden a replicar el enlace de este programa. La profe Cristina Mercedes Hernández también, de Pamplona, de Lourdes, de Pamplona, de Sardinata, nos están escuchando. Muy comprometida, felicitaciones Cristina, siempre ahí en Pamplona, desde que yo la conozco hace más de 20 años, Cristina, siempre ahí en el movimiento social, el movimiento sindical, su coherencia. Creo que también Cristina viene del propio movimiento estudiantil en algún momento y eso es lo mejor. Entonces, pues muchas cosas nos van quedando y pues ahí un compromiso, un trabajo que se está haciendo. Ahí hemos estado pendientes también de los procesos de negociación. Yo un poquito más acá en el municipio que en el departamento, porque mi nombramiento pues es del municipio, entonces un poco por el rol, pero también conociendo el pliego del departamento, entonces esa negociación está ahí. Algunos compañeros han dicho, se ve, entonces porque ya hay avances como en el pliego de Cúcuta, dicen qué pasa con el departamento. Entonces en el departamento la negociación comenzó unos días después. Están negociando, creo que lo están negociando incluso para que valoremos un poco el rol de aquellos dirigentes sindicales verdaderamente comprometidos. Están negociando y quedándose a veces hasta las 10 de la noche. O sea, de 4 a 10 de la noche en las negociaciones y a veces dobleteándose porque en la mañana la negociación, yo por ejemplo hoy vengo dobleteado, desde la mañana estuve en un proceso de acompañamiento, la tarde ayer dobleteados también, en la mañana la movilización, en la tarde acompañando la movilización, haciendo unos escritos. Entonces esto es de harto compromiso. En esto no tenemos horario, ¿no, Juan Pablo? No tenemos horario, o sea, en un momento nos pueden citar a las 7 de la mañana y la reunión Véngase a las 12 aquí. Todo el día y parte de la noche. Entonces eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? Porque a veces de pronto por ahí hasta amigos a uno ahí por chance le dicen la comisión, es que no trabaja y resulta que es que el trabajo es arduo. En esto a veces, por ejemplo, en el caso mío de la CUT, tenemos una cantidad de compromisos y actividades que a veces no las publicamos porque son compromisos internos, pero que hay que responder como dirigentes sindicales. Entonces, en ese aspecto, Juan Pablo, por ahí una compañera en 2 minuticos, una compañera dice que por qué no nos han pagado el retroactivo y el salario. Entonces, esa parte sí es bien importante. No sé, Harold, si después podamos hacer un extracto de esto. Yo ya creo que en el programa pasado lo había mencionado y en Ecos también lo mencioné. Las negociaciones son bianuales. Por eso hay un año donde más o menos el incremento salarial es rápido porque ya está pactado y otro tiempo donde se demora. Este año se demora. Comenzando el decreto de negociación tuvo cambios. La negociación anterior se hacía por el decreto 160 que tenía unas particularidades. A mí me dicen que este es como más... A mí realmente yo le he encontrado como su mañita al 243. El 243 nos obliga a unificarnos en bloques. Si hay varios sindicatos de educación, entonces hacer un bloque, a veces con todo el sector público, como estamos acá en gobernación y en alcaldía. Entonces esto, imagínense en Bogotá, con toda la negociación central, con todas las organizaciones sindicales del orden nacional, las federaciones y demás, es complicado. Bastante. Y sí, el largo, comenzando a unificar pliegos y demás. Entonces, eso lleva ahí su tiempo. Bueno, se logró y tal vez por el anuncio también, a veces
para el 1 de mayo se anunció porcentajes y bueno, eso está muy bien. Pero eso no es que se anunció un porcentaje, al otro día alguien se sienta, redacta el decreto y se publicó. Ese decreto tiene que ser revisado por una institución que llama Función Pública. Allá dura su tiempo. Ese decreto lo debe revisar otro despacho que se llama la Oficina Jurídica de Presidencia de la República. Porque una embarrada a esos niveles cuesta miles de millones de pesos a la nación. Miles. Ese decreto va a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, porque tienen que hacer una disponibilidad presupuestal. Claro. O sea, tiene un impacto presupuestal. Y ese decreto regresa a Presidencia para firma de ministros y una cosa que se llama el DAPRE. Y fíjese, o sea, ese no es un proceso de firmamos aquí, lo sacamos. Ya, salió. No es tan fácil. Bueno, viene eso. Ahora, preparémonos, compañeros, porque eso, digamos que el decreto salga la otra semana. Habían prometido que finalizando el mes o principios de junio. Bueno, digamos que cumplan con los tiempos y salga. Que no haya, porque a veces se puede devolver. En ese circuito que yo mencioné se puede devolver. No, esta parte no está ajustada a la norma, se devuelve y arranca. ¿Sí? Entonces, listo. Digamos que el proceso, salga el decreto. Bueno, sale en junio. Vienen los entes territoriales, entonces nos van a venir y estoy adelantando. Pero, ¿y por qué no van a pagar el mes de junio con el incremento? Si llegase a salir rápido, o sea, los primeros días, daría chance de hacer las novedades en la nómina. Si sale después del 12, ya es muy complicado. Del 10, porque ya la nómina está en trámite, no habría chance. Pero esos meses tienen dos elementos. Tienen días de periodo vacacional. El mes de junio va a tener días. Entonces, eso implica la liquidación de otra nómina. Entonces, los liquidadores de nómina no es que tengan 50 personas, ni es que sea solamente, pues sí trabajan con sistema, pero también tiene que estar el operario humano. De hecho, aquí se han cometido errores. Hace unos años nos pagaron una vez por un errorcito, se fue el clic 2 veces y nos pagaron doble sueldo, sí. O ha habido, algunos compañeros han tenido errores en nómina que han tenido que ir a subsanar, a favor o en contra. ¿Sí? Entonces, eso no es tan fácil como se cree ni por encima. Entonces, lo más probable es nivelación. O sea, ateniéndose a esto, una nivelación en julio y un pago de retroactivo por ahí en agosto. O sea, sí. O sea, decirle aquí, sí, compañeros, mañana mismo, no. Sería venir a decir mentiras. O sea, dando los tiempos prudenciales, ahí está. ¿Que por qué se demoró tanto? ¿Que es que no están haciendo nada? Compañeros, se demoró y estamos 3 puntos. La lucha nos dio 3 puntos por arriba de la inflación. ¿Sí? Bueno, el otro año vamos a mirar a ver que se expida rápido y que desde luego tiene que haber presión. FECODE tiene que hacer presión en el ministerio. Y bueno, ¿y dónde está el decreto? ¿Cómo vamos? Así como nosotros hacemos aquí seguimiento a nómina. En otro de nómina, nos vamos a las secretarías de educación. ¿Ya las tramitaron? Sí. ¿A dónde se fue? Está en pagaduría de la alcaldía, en pagaduría de la gobernación. Vamos allá. Bueno, ya la revisaron, sí. ¿Ahora dónde está? En tesorería, porque de donde sale el clip realmente son de las tesorerías, del departamento y del municipio. Está allá. Ya hicieron el clip, ya hicieron... bueno, entonces todo ese proceso toca hacerle seguimiento. Muy bien, Juan Pablo. Algo que tiene que ver con el CIGEP. Pregunta la compañera Cristina que hasta cuándo hay plazo para hacer la actualización del CIGEP, para incluir los datos y modificarlo del CIGEP. Es como una declaración de renta. Una predeclaración de renta. Eso normalmente es hasta el 31 de julio, o sea, todavía tenemos chance. Lo que le recomendamos a los compañeros es que vayan adelantando ese proceso, porque uno declara es el año inmediatamente anterior. Entonces, lo que usted, por ahí los bancos hasta le envían a uno los soportes y las certificaciones. Sí. Juan Pablo, un tema, dice que si hay que recuperar los 2 días, usted ya lo dijo. Hasta el momento, primero, FECODE nos tiene que defender. Segundo, no vamos a recuperar porque todavía no sale ninguna norma. No, es que no hay nada escrito y ya, hoy una compañera me dijo, el rector nos dijo que cómo íbamos a hacer para, no,
más papistas que el Papa. No está la norma, ya ahí sí nos la estamos inventando. Y donde hay norma, sí, Ajá. ahí no hacemos lo que... Entonces no hay que, por los momentos, nada, No. nada. Nosotros vamos a avisar con tiempo y eso es un acuerdo ahora- y esos son debates y discusiones. Eso no es que de un momento a otro el ministro de Educación dijo que había que recuperar y que y al Habrá que otro ver, día ni siquiera se han instalado, él tiene que hacer unas mesas de trabajo con ellos. Se puede podrán hablar allá de recuperar contenidos. Aquí en el sector rural, recuerden aquí, y aquí había compañeros enviajadísimos, rectores de instituciones rurales, yo recuerdo, o sea, bravísimos, que sí que tenemos que recuperar cuando las condiciones eran por seguridad. Entonces, ¿el acuerdo cuál fue? Vamos a recuperar contenidos. ¿Y cómo se recupera? Pues el que sabe de pedagogía sabe de esto. Ahí nos está escuchando Paulito que Muñoz, que sabe harto del tema. Entonces, hay que priorizar unos contenidos. O sea, uno trabaja unos con los muchachos, pero dentro de esos uno dice, mire, esto es lo que ellos más necesitan. De pronto, mirar qué contenidos está. Ahí tenemos nosotros el plan de periodo, ¿no? Entonces, ¿sí? miramos a ver cómo realmente unificamos esos contenidos, cómo los damos, cómo igual eso se va a desarrollar. Un comentario final, mire, yo no sé por qué también eso viene pegado en muchas cositas del neoliberalismo. Se cree que si el muchacho tiene muchísimas horas de clase, como si el muchacho fuera un piloto de avión. Los pilotos de los aviones están cualificados por horas de vuelo. Entonces, que si acumula muchísimas horas, ese muchacho va a tener, en el término de ellos, calidad educativa. Eso es cómo acumuló horas. No es la acumulación de horas. Sí. A mí algunos me preguntaban, varios me conocen la práctica pedagógica, creo que no lo hacía mal, a mi juicio no lo hacía mal, pero yo tuve clases enteras donde hablé de otras cosas con los estudiantes que incluso no estaban en la programación. O sea, si yo estuviera en este momento en clases en los colegios, seguramente hubiese hablado de la consulta y de los mecanismos de participación ciudadana. Claro. Sí. Sin que estos necesariamente estuvieran en el rigor de una programación. De una programación. de un plan Sí, de un plan. Y me hubiese gastado 2 horas ahí. sobrado. Sin ningún temor, sin rasgarme. Es que no dicté lo que tenía aquí. Por eso soy enemigo de los formatos. Que es que tiene que en 2 horas, que en los primeros 10 minutos tengo que... No, la educación no es así. La educación no es un cronómetro. ¿Sí? Entonces, uno no sabe qué pregunta surja de los estudiantes. Juan Pablo me hace acordar, No sabe qué cuando pregunta surge de los es por allá en una institución muy lejana, habían varias sedes, ¿no? Y estaban manejándole la calidad educativa, los formatos, los famosos formatos. Y habían unos coordinadores que eran tan tajantes, digo yo, donde tenían que ir todas las sedes en la semana 3, estamos viendo la célula, todos tienen que ir en la célula. ¿Cómo? Si todas tenían unas actividades diferentes, que quizás de bandera, que bueno, en fin. en algunos lados, que la unificación. Entonces yo siempre que daba ese debate, para mí la Universidad Nacional de Colombia es muy importante. O sea, yo la quiero mucho por lo que es, por lo que enseña y demás. Entonces, en la Universidad Nacional de Colombia tengo el conocimiento de causa, por ejemplo, de una clase del profesor Beethoven Herrera en economía. Excelente, o sea, es el tipo de los tesos en economía del país. Pero uno podría, en su momento ya no está, haber ido a esa historia económica colombiana con Beethoven Herrera, o pudo haberla visto con Salomón Kalmanovic. De pronto los contenidos, muchos eran, yo me atrevo a decir que ni siquiera los mismos, exactamente los mismos, similares, pero los enfoques eran muy distintos. Entonces, a veces es que usted, el profesor de la tarde, sí hizo esto, y usted, profesor de la mañana, no, son estilos. Lo importante es que haya tampoco que usted en biología no dice lo de biología, y el otro sí, pero el estilo, algunas cosas, algunos cambios se pueden hacer, y eso está la libertad de cátedra, tampoco una anarquía educativa, ¿no?
Sí, la autonomía y algunas Y las cositas. necesidades del PEI, o Sí. sea, y el contexto social y económico. Sí, porque, eso también cuenta, claro, o claro. sea, influye en todo Eso eso. también cuenta. Sí, yo les veía una vez, por eso hay algunas cosas de Julián de Subiría en lo político me parece excelente, pero a veces en lo pedagógico decía que las pruebas de Colombia son la berraquera, ¿no? Entonces yo he trabajado mucho el tema de pruebas. Si se quiere como un negocio, lo acepto. O sea, a nivel de negocio he asesorado colegios, he asesorado a estudiantes. Entonces venía una pregunta en primaria, en una de esas pruebas, saber de quinto de primaria, que hablaba del encantador de perros, de Víctor Millán, creo que se llama. Sí, César Millán, sí, César Millán. Entonces, con mi esposa, que es maestra de primaria, pronto algunos muchachos por aquí tenían parabólica en ese momento en la casa. Un muchacho de por allá, una comunidad indígena, donde no hay luz, donde no hay tele. ¿Quién es César Millán? ¿Sí? Háblele, no sé, contextualícela Contextualice. con cosas háblale de La región. César, que no es ese video. En sociales, en las preguntas, a veces vienen, citan autores, ¿no? Venía uno de los últimos que vi en una de las pruebas, es un neomarxista francés. Entonces, yo a los muchachos les hago leer el pie de página, ¿no? Eh, Profe, ¿quién es ese viejo? Entonces yo le decía, pregunte a otro profesor de sociales, a veces ni siquiera porque esos autores no, no se manejan, ¿sí? Imagínese. Sí. Entonces, complicado. Bueno, quiero darle un saludo también a la profe Carolina Delgado, que nos está sintonizando esta noche, gran compañera también de Juan Pablo I. Carlos Torres y la profe Gladys Teresa Díaz. Bueno, Delegado Bueno, los dos. delegada nuestra. Bueno, seguimos con el siguiente tema, es ¿cómo va la implementación del 0277? Hay un cuento chévere, ¿no? De seminario. Dicen que un curita de pueblo hizo unas rifas para las campanas, En eso andamos. para adquirir las campanas de la iglesia. Entonces, por ahí cuando los miembros de la comunidad, los feligreses, se lo encontraron, padre iba en su carro. Padre, y las campanas de la iglesia, ¿cómo va el proyecto? Dijo, no, pues en eso ando. En eso ando. Entonces, en las secretarías de educación y en los colegios en eso andan. Repetir acá la importancia, resaltar la importancia de la democracia escolar, pero de verdad, no de la democracia de papel. Son discusiones, eso del descanso pedagógico es una discusión que se debe abordar en el consejo académico. ¿Sí? Si de pronto ven lo pertinente manejar 2 descansos de 15 minutos, un descanso de 20 minutos, uno de 10. Lo que sí no, yo no recomiendo y veo como un exabrupto es convertir descansos de 5 minutos porque van a acabar hasta con la tienda escolar. O sea, ¿quién va a ir a comprar algo? Sí, ni maestros ni estudiantes. Dar las discusiones, pero es que no nos escucharon, pero es que el consejo académico, compañeras y compañeras, es de norma y está integrado, o sea, el rector ahí es uno más. Sí, la mayoría son docentes. Que es que él nos cambió el acta. Bueno, vuelvo y digo lo que aseguré, necesitamos la evidencia fáctica. Cualquiera de nosotros, el acta es un elemento público, se puede pedir. Y en ese, que yo quiero dejar el disenso, yo soy el jefe de área de sociales, no estoy de acuerdo de que trabajemos 24 horas, plantéelo y argumentelo. Pero nos toca leer también para argumentar, porque si no nos convencen con leyes inexistentes. Yo recuerdo por ahí a alguien que argumentó una norma que era la placa de su carro. Es que según el decreto 816 y 816 era, no, pero no me dejé ponchar. Entonces, hoy en día están los celulares, descarguemos la norma. El siguiente, ya para terminar, eso de una parte. La otra el consejo directivo y el otro rol, las secretarías de educación.
Yo estuve, repito, esta mañana reunido, la viabilización de planta de personal de Cúcuta está en 3.840 maestros. 3.840 maestros. Hay otros poquitos más, 40 si mi mente de pollo no falla, que están en esto del programa que están abriendo para preescolar de 3 grados, pero no están viabilizados en la planta global. Entonces, una de las exigencias, yo le hablaba con personas de la lista de elegibles y también en su momento se lo dije a los compañeros provisionales, Nelson, se lo he dicho a los compañeros provisionales, debería armarse la exigencia a la Secretaría de Educación, incluso más allá de la Secretaría de Educación, al Gobierno Nacional, de la ampliación de la planta de personal. Eso es una discusión, digamos, que nos atañe a todos y que debe tener una mejoría en la educación pública, porque de lo contrario a este momento no queda sino otra solución, comenzar a fusionar cursos, que es una de las cosas que han orientado. La siguiente cosa que queda, además de fusionar cursos, es homogenizar, que eso iría un poco contra la autonomía, pero habría que hacerlo, homogenizar la intensidad horaria en las instituciones, o sea, atenerse a la norma. 20 preescolar, 25 primaria, 30 bachillerato y 37 media técnica. No eso de que es que este colegio yo sí quiero darle un poco más de calidad, entonces aquí vamos a trabajar no 30 sino 36, pero es que ya no las vamos a trabajar de 60, sino es que aquí las trabajamos de 45 y de 50. No hay minutos. Me preguntaban algunos colegas del Sales, no hay minutos en este decreto. Los minutos desaparecieron. Hay momentos pedagógicos de 60 minutos menos 5 minutos, sin importar si es bachillerato o si es primaria. ¿Sí? Queda un poquito colgado por allá lo de los descansos para preescolar y para primaria, pero eso sí en la autonomía los podrían compensar los 5 minutos que le harían falta para los 30 en primaria y los 10 minutos si los consideran pertinentes para preescolar, porque es verdad que el niño es el que más tiempo necesita para eso. Juan Pablo, por ahí hemos hecho el ejercicio, ¿no? No publicamos ni decimos con quién, pero hemos hecho el ejercicio de ir a las instituciones educativas y no es una confrontación, es un debate muy tranquilo, donde se socializa la norma, donde se dice cuál es la mirada desde el aspecto como maestros, porque nosotros somos maestros, entonces, ¿cuál es esa mirada y cuál es ese análisis y esas conclusiones que podemos sacar del 0277? No únicamente la mirada como directivos, que ya fuimos y tuvimos una buena experiencia, un debate enriquecedor. ¿Por qué? Porque el directivo dice, mire, es que yo comprendí esta situación, pero la otra mirada, la nuestra, la de los maestros, la de las necesidades, la del estrés que manejamos los maestros dentro del aula, es muy diferente. Entonces, cuando confluyen esas ideas y esas conclusiones, de ahí surgen cosas buenas. Entonces, los maestros que, si a bien lo tienen, nos dicen, John, mire, acompáñenos para socializar, Juan Pablo, acompáñenos para socializar. Sí, nosotros apoyamos, no es que vamos a entrar a chocar con los directivos y decir que no, que es que la norma hay que aplicarla de inmediato. No. Algunos se imaginan que cuando uno va a desarmarles un meeting. No. Sé que los compañeros del CEIT también, de Asinor y de la Secretaría Pedagógica han ido a varios colegios a explicar. De hecho, también hemos recibido en Asinor invitaciones de varios colegios a las reuniones de sus consejos académicos y directivos. Eso me parece muy sano, o sea, piden un acompañamiento y ojalá se lo pidieran también a la Secretaría de Educación para acabar el teléfono roto, porque una cosa nos dicen a nosotros y otra cosa le dicen a los rectores. Bueno, mire, aquí importante, un gran saludo desde las Mercedes, norte de Santander. Daisy Galvis nos sintoniza desde las Mercedes. Un cordial saludo. Bueno, acá nuestro compañero Nelson Enrique Rodríguez Laguado dice, no olvidar hablar sobre la estratificación que le dieron este año al reconocimiento de los docentes, donde ningún docente rural fue reconocido debido a los altos índices colocados para tal fin en una nueva propuesta que discriminó de manera subjetiva a los docentes rurales. Lo que sí, yo Nelson me ha encargado esa tarea, no la he cumplido a momento, pero sea una cosita que en lo particular a mí no me gusta.
En ocasiones anteriores, digamos, las instituciones seleccionaban a los profesores a condecorar, los directivos. Con subjetividades, con objetividades, como fuera, pero los seleccionaban. Pero que ahora uno se pueda, como, bueno, es una nueva modalidad, como que yo me planteo y que tengo unas votaciones. No sé si el sector rural quedó realmente, es una tarea que tengo que hacer, excluido, que me parecería muy grave que alguna institución quede excluida sin el reconocimiento, porque además ese reconocimiento se convierte en importante para las personas que, por ejemplo, desean acceder a una temporalidad en una coordinación o en una, eso da puntos, o aspiran a un traslado. Claro. ¿Sí? Entonces se convierte en un elemento importante y de verdad lo que debemos reconocer ante todo es la labor de aquellos educadores que están dejando huella por múltiples cosas, por lo que hacen con sus estudiantes, por lo que hacen con las comunidades educativas, por sus proyectos innovadores. O sea, son tantas cosas que hay aquí por reconocer que no, y es que a ellos les toca muy difícil, Juan Pablo, John Jairo. Hay compañeros que les toca 3 horas en mula. O sea, el sector donde ellos están laborando es difícil acceso. Pues Nelson, mire, Juan Pablo y Nelson Rodríguez. A ver, lo que pasa es que antes de la premiación o de los reconocimientos que le dieron a los compañeros este año, anteriormente se hacía ¿cómo? El rector de la institución educativa escogía 1 o 2 maestros que él consideraba que estaban haciendo el trabajo muy bien y esos maestros eran los reconocidos. Por múltiples situaciones y a veces interlocución con Secretaría de Educación, uno dice, hombre, mejoremos esos aspectos porque no es lo mismo lo que piensan los maestros a lo que piensa el rector, porque pues, Nelson puede hacer un excelente trabajo, pero resulta que es que Nelson no le muestra diariamente las fotos al rector, no le envía absolutamente nada, sino él lo tiene ahí bien guardadito y lo compartirá en redes, pero de ahí no pasa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Secretaría de Educación? Cambió la metodología, construyó una serie de preguntas donde le daban un valor. Entonces, si usted creo, porque no tuve acceso a esa encuesta. Hubo un cambio metodológico. Entonces le preguntaban que si usted tenía algún mejoramiento de estudios, que usted hizo una maestría, entonces eso le da un puntaje. Si usted tuvo otros reconocimientos, no conozco más, pero sí cambió la metodología. Lamentablemente se presentó esto en la zona rural. Haremos la interlocución. Me parece que ellos también, y para eso debe también funcionar, y aquí no he visto este año, las reuniones de JUME y de JUDE, que son muy importantes, porque en esos espacios, por ejemplo, si ellos pues son órganos consultivos, no son órganos decisorios, pero mire, señores de la JUME, porque hay representación de hoy, queremos hacer un cambio metodológico. Queremos hacer un cambio metodológico y publicarlo para que también el maestro sepa a qué atenerse porque, y a qué criterios, cómo se va a jugar ahí. Quiero un saludo para una paisana que nos escribe aquí, la profe Rosa Villamizar Hernández. Yo he estado en Pamplona, yo estuve en una de las últimas asambleas, soy pamplonés y cada vez que puedo me echo la voladita por allá y claro que estaré. Yo incluso vía WhatsApp, vía mensajes, también he intentado orientar a los maestros en todo lo que pueda, pero con gusto estaré por allá. Juan Pablo, John Jairo, bueno, yo no sé qué tan objetivos son, digamos, los rectores a la hora de escoger a un docente para un reconocimiento, porque en muchas instituciones educativas yo me he dado cuenta que es el que lleve más años laborando allá. Y eso no es en varias instituciones educativas. Habría un elemento, lo que pasa es que desconocemos muchas cosas que sí están en la norma. Si uno observa, digamos, también un rol del consejo directivo, tiene que ver con la estimulación, de ¿qué es eso? Con la estimulación. Entonces, si yo fuese rector de una institución, para hacerle una cosa más plural, no mi decisión, de pronto armaría una terna con los coordinadores, vamos a presentar una terna y vamos a reunir el consejo directivo. Escuchar la voz de los estudiantes, escuchar la voz de los padres de familia, sería un ejercicio interesante. Lo que pasa es que en democracia también nos falta
muchísimo, muchísimo. Pues si tenemos miedo de expresarnos en los colegios, ¿sí? Si nos da miedo expresarnos en los colegios, exigir en los colegios, pues ¿qué vamos a poder sí? O sea, aún tenemos el miedo y sobre todo los compañeros del 1278 es que si yo hablo la evaluación, no compañeros, la evaluación a usted si ya superó el periodo de prueba, se la tienen que hacer conforme a la guía 31 establecida en el Ministerio de Educación. Y si está en periodo de prueba, se la deben hacer de acuerdo a la guía 10 y de ahí no se pueden salir. Y si salen, pues usted también acude a las CIAs y pide segundo evaluador. Ya hay unos parámetros establecidos, Sí, sencillo. eso es Ya hay lo que unos es, parámetros ya tenemos establecidos. El acompañamiento, Ya no sé. se preocupe que ahí los acompañamos. Mire, vamos a darle un gran saludo también a la profe Gladys Rivera, que nos dice buenas noches, muy buena por la intervención, compañeros. Un saludo, profe Gladys. Bueno, compañeros, creo que pues por el día de hoy, noche de hoy, pues fue todo. De verdad, agradecer a todos aquellos compañeros que nos sintonizaron, que nos replicaron, importante. Y pues nos estaremos viendo el próximo jueves 5 de junio de 7 a 8 de la noche. Bendiciones para todos y esperamos pues que esto se siga multiplicando. Dios los bendiga. Bueno, Un fuerte abrazo, que esté muy Buenas bien. noches. Jungle.